No sé si alguna vez usted ha visto imágenes de cuerpos desproporcionados como estos, ya sea por algún trastorno físico o por el sobretrabajo que se hace en alguna parte del cuerpo y la falta de trabajo que se hace en otra. Ahí podemos ver a una persona que tiene un padecimiento físico, pero también podemos ver a dos personas que trabajaron mucho su torso y sus brazos, pero trabajaron poco sus piernas y se ven un poco desproporcionados, muy fuertes de arriba, pero de abajo pues se ven con unas piernitas como de pollo, ¿verdad? Eso pasa mucho en los gimnasios. Bueno, ellos nos llevan ventaja, por lo menos del torso para arriba están fortalecidos, uno está desparramado por todos lados. Pero bueno, eso es algo que yo quería que ustedes observaran, porque yo quiero decirles que así como el cuerpo humano está diseñado para crecer proporcionalmente y coordinadamente, también se puede presentar en el cuerpo algunos trastornos de tipo de crecimiento. Y esto no solamente en el cuerpo humano, sino que también cuando el apóstol Pablo habla de la iglesia y habla de la iglesia como un cuerpo, este trastorno también se puede dar en el contexto del cuerpo de Cristo o en la iglesia. Podría suceder lo mismo que pasa con algunas enfermedades. Por ejemplo, hay un síndrome que se llama el síndrome de Russell-Silver, en el cual algunos de los síntomas es de que la cabeza es muy grande en proporción con el tamaño que tiene el cuerpo, o que hay insuficiencia en el crecimiento, o que hay un bajo peso al nacer, o baja estatura, o brazos cortos, o dedos de los pies y de las manos muy cortos, muy gruesos, o incluso toda una parte del cuerpo puede ser desproporcionado, es decir, puede haber asimetría, mientras que una parte del cuerpo es muy robusta, la otra es muy delgada. Y esto, hermanos, como les digo, puede suceder también en la iglesia. Ahora yo les quiero preguntar a ustedes, ¿qué harían si alguno de sus hijos estuvieran padeciendo algún mal como esto? ¿Lo verían y lo dejarían que así continuara o buscarían la intervención médica para tratar de salvar esa situación? Y yo solamente estoy preguntando, pero es una pregunta que no exige respuesta porque es obvia la respuesta. Algo tendríamos que hacer, de alguna manera tendríamos que intervenir para que esta anomalía que se está presentando en el cuerpo cese o cambie. No podríamos nosotros quedarnos solamente contemplando esa realidad y decir, bueno, pues ni modo, así estamos, hay asimetría, hay algunas partes o miembros del cuerpo que no están funcionando y así nos vamos a quedar, funcionando solamente con una parte del cuerpo y con la otra no. No hay nada que nosotros podamos hacer. A mí me parece que si no interviniéramos seríamos bastante crueles y seríamos bastante desobligados, porque teniendo la posibilidad de funcionar de manera correcta y de no estar limitados, estaríamos nosotros condenando a ese cuerpo a permanecer en esa condición y a decir ni modo, no nos queda otra más que seguir en esa misma condición. Miren lo que dice el apóstol Pablo ahora en Efesios 4, del 11 al 16. Recuerde usted que estamos hablando acerca de algunas condiciones que se tienen que dar en el contexto de la iglesia, ya que Cristo ha hecho una obra maravillosa en nosotros. Y estamos analizando el capítulo 4 y veíamos cómo hay primeramente una invitación del apóstol Pablo para que nosotros preservemos la unidad. Luego el apóstol Pablo señala que esa unidad se puede preservar a través del servicio, pero ahora también el apóstol Pablo habla acerca de que la unidad se tiene que dar en el contexto del crecimiento. Es decir, así como fuimos unidos para servirnos unos a otros, hemos sido unidos para crecer. No estamos puestos en el cuerpo
solamente, como decía la semana pasada, para estar, sino que estamos puestos en el cuerpo para que nosotros podamos crecer. Quiero leer desde el versículo número 11, vamos a leer hasta el versículo 16. Dice así la palabra de Dios: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Miren, estos versículos nos sirven para encontrar por lo menos 4 cosas. La primera es que el crecimiento debe darse en todos los miembros del cuerpo y tiene una meta. La segunda cosa que podemos observar en este texto es que el crecimiento se da a través de la operación de los dones espirituales. La tercera cosa que podemos encontrar es que el crecimiento se evidencia a través de algunos rasgos. Y la cuarta cosa que podemos encontrar es que el crecimiento sigue un proceso. Ahora, en relación a lo primero, decimos que el crecimiento debe darse en todos los miembros del cuerpo y tiene metas. Vea cómo inicia el versículo 13 diciendo: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En otra versión dice: así seremos un grupo muy unido y llegaremos a tener todo lo que nos falta, seremos perfectos como lo es Cristo, por conocer al Hijo de Dios y por confiar en Él. Miren cómo el apóstol Pablo vuelve otra vez a señalar que así como se nos había dicho que a cada uno de nosotros nos había sido dado un don, ahora el apóstol Pablo señala y dice que todos tenemos que llegar a la unidad de la fe, que todos tenemos que llegar al conocimiento del Hijo de Dios, que todos debemos de llegar a la plenitud, a la medida de la estatura de Cristo. Y yo quiero subrayar eso: todos debemos de llegar a ese crecimiento, todos debemos de alcanzar esa medida, todos tenemos que apuntar hacia allá. Esto, hermanos, no es algo que solamente compete al pastor. El pastor tiene que crecer espiritualmente porque el pastor nos tiene que alimentar, nos tiene que enseñar, nos tiene que orientar, nos tiene que ayudar, nos tiene que acompañar, tiene que orar por nosotros. No, hermanos, este crecimiento no solamente se tiene que dar en el pastor o en el profeta o en el apóstol o en el evangelista o en algunos cuantos miembros de la iglesia. El crecimiento se tiene que dar en todos. Hermanos, cuando no sucede eso, entonces pasa lo que la imagen que les presenté pues estaba presentando. Es decir, un cuerpo que está medio extraño, un cuerpo que a lo mejor está muy fortalecido del torso hacia arriba, pero del torso hacia abajo está completamente débil. Y que por lo tanto a lo mejor esa constitución de cuerpo ayuda para algunas cosas, pero no sirve para otras muchas más. No nos ayuda el que algunos de los miembros estén muy fortalecidos y que otros se queden débiles, sin avanzar y sin crecer espiritualmente. Miren, para entenderlo mejor,
estaba yo leyendo acerca de que la inteligencia artificial, esta que se ha hecho muy famosa, llamada ChatGPT, hizo una alineación de los futbolistas más importantes a lo largo de la historia. Los que les gusta el fútbol, pues a lo mejor van a poder identificar esto. Los que no les gusta, solamente les puedo decir que los nombres que voy a mencionar son los jugadores más destacados y más importantes a lo largo de la historia. Y decía el ChatGPT que la defensiva debía de estar conformada primeramente por un portero italiano que se llama Gianluigi Buffon. Luego, Cafú, un brasileño, tenía que estar como defensa derecho. Franco Baresi, italiano, tenía que estar acompañado de Franz Beckenbauer, el alemán, en la saga central, y el italiano Paolo Maldini tenía que estar en la lateral izquierda. Luego decía que en el centro tenía que estar Zinedine Zidane y tenía que estar también acompañado de Johan Cruyff y de Armando Maradona. Y finalmente en la delantera tenían que estar tres personajes que son más conocidos por nosotros. Tenía que estar Pelé, tenía que estar Cristiano Ronaldo y tenía que estar Lionel Messi. Pero ahora, a lo mejor los que saben de fútbol dicen, no me gusta esa alineación. Bueno, tener un equipo así sería formidable. Tener un equipo así nos garantizaría ganar todos los partidos. Pero imagínense que yo me pongo creativo y digo, bueno, voy a hacer alguna adaptación al equipo. Y digo, en la defensa central, en lugar de Beckenbauer, voy a meter al hermano Ricardo Martínez. Luego, en la lateral izquierda, por su fuelle y su capacidad y velocidad, voy a meter al hermano Juan Carlos Perales. En la media, alguien tan creativo y tan técnico como yo. En lugar de Zinedine Zidane, voy a jugar yo. Luego se me ocurre que a lo mejor Ricardo Fragoso entre en lugar de Maradona, porque más o menos tiene la misma estatura. Se me ocurre también que puedo hacer algunos otros cambios y que a lo mejor en la delantera, en lugar de poner a Pelé, a Cristiano Ronaldo y a Leo Messi, voy a poner a Juan, que hoy no vino, a Jaime y a Jorge Martínez, sobre todo por la estatura para cabecear los centros que le manden. Imagínense un equipo así. A lo mejor quedaron todavía uno que otro que pueden ser bastante profesionales y bastante buenos, pero la verdad es que ya incrusté al equipo algunas personas que en lugar de ayudarnos van a perjudicar mucho. Ahora, ¿por qué le digo esto, hermanos? Porque la iglesia es algo así. La iglesia, hermanos, a veces nosotros creemos que si crecemos o no crecemos no importa. A veces nosotros creemos que si nos interesamos por nuestro desarrollo espiritual, eso no afecta en nada, porque cada quien va a dar cuentas por sí mismo y finalmente cada uno de nosotros sabemos si crecemos o no crecemos espiritualmente. Pero yo quiero decirle una cosa, hermano, su desarrollo espiritual e individual repercute directamente sobre el desarrollo espiritual y sobre el crecimiento de la iglesia. Hermanos, la iglesia no puede crecer de la manera en la que debería de crecer si uno de los miembros no crece. La iglesia, el cuerpo de Cristo, no puede desarrollar la potencialidad que tiene cuando uno que otro, en lugar de ponerse a entrenar, usando la analogía del fútbol, se queda en su casa mejor tranquilamente a descansar. Si uno de ellos, en lugar de seguir las instrucciones que el técnico les dice que tienen que seguir, hacen lo que bien le parece y como ellos quieren y cuando ellos quieren. El resultado, obviamente, hermanos, pues va a ser un resultado poco favorable para el equipo o para la iglesia. Y hermanos, cuando nosotros vemos esto en la iglesia o consideramos esto, podemos entender por qué la condición de la iglesia. Porque hay una respuesta muy simplista en por qué la iglesia a veces no crece o no se desarrolla, y la respuesta siempre apunta hacia el pastor. La iglesia no crece porque al pastor le falta algo. La iglesia no crece porque seguramente el pastor le falta orar más.
La iglesia no crece porque al pastor le falta preparación. La iglesia no crece porque el pastor no atiende las necesidades de la iglesia. La iglesia no crece, y podemos ponerle lo que ustedes quieran y siempre apuntar hacia la misma persona. Pero hermanos, volviendo a la analogía del fútbol, aunque pusiéramos a Lionel Messi a jugar, y ya pasó, se fue a Estados Unidos con un equipo no de la calidad que tenía, y a pesar de que subió el rendimiento del equipo, finalmente el equipo ni siquiera pasó a los playoffs. ¿Por qué? Porque un individuo no puede hacer lo que tienen que hacer 11. Porque un individuo no puede lograr lo que tienen que lograr en conjunto todas las personas en las cuales Dios puso en esta congregación y en esta iglesia para que nosotros pudiéramos hacer. Eso es imposible, hermanos. Eso no se va a poder dar, eso no se va a poder lograr. Hay 3 elementos claves que componen un equipo de trabajo, hermanos. Y esto lo saben aquellos que trabajan en la industria y que les dan mucha capacitación, pero luego esa capacitación no la aplican en el cuerpo de Cristo y en la iglesia. ¿Qué necesitamos? Necesitamos propósito, necesitamos apertura, necesitamos roles y necesitamos habilidades. Pero el detalle es que un equipo en la cual alguna habilidad no está presente, pues no se va a desarrollar ampliamente como se podría desarrollar un equipo en el cual sí se presentan ciertas habilidades. Ahora, yo quiero decirles, en la iglesia no falta nada, absolutamente nada falta en esta iglesia, porque Dios repartió y repartió con sabiduría los dones que tenía que dar a esta iglesia. Si cree que Dios no tiene la capacidad suficiente para determinar o decidir qué es lo que esta iglesia necesita para crecer, hermanos, seríamos bastante pretenciosos y bastante orgullosos si dijéramos eso. Tenemos todo lo suficiente para que podamos crecer espiritualmente, y no solamente para crecer espiritualmente, sino hasta para crecer numéricamente. Todo lo tenemos. No nos falta absolutamente nada, absolutamente nada. En esta iglesia, hermanos, un miembro que no crece es un miembro que afecta al crecimiento del cuerpo. Un miembro que no crece es un miembro que afecta al crecimiento del cuerpo. Ahora vean ustedes lo que dice el apóstol Pablo, que son las metas del crecimiento que nosotros debemos de tener. Lo primero que dije es que todos tenemos que crecer, y que si no crecemos, afectamos al crecimiento del cuerpo. Pero lo segundo que ahora le estoy diciendo es que nosotros tenemos algunas metas en el crecimiento. ¿Crecer hasta cuándo? ¿O qué tanto? ¿O en qué medida? ¿O en qué proporción? Bueno, el apóstol Pablo también nos habla acerca de ello y dice: hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, el crecimiento de la iglesia no se mide a través del número de miembros que tiene la iglesia. El crecimiento de la iglesia no se mide por el tamaño de edificio que una iglesia ocupa. El crecimiento de la iglesia no se mide por el número de programas, actividades o servicios que realiza una congregación o una iglesia. La medida que Dios da para el crecimiento es bastante clara, es bastante objetiva. No hay manera en la cual nosotros nos podamos extraviar, nos podamos perder o nos podamos justificar. El desarrollo y el crecimiento que Dios está demandando de nosotros es el siguiente: tenemos que crecer hasta ser unos en fe. Tenemos que crecer hasta llegar al conocimiento pleno de Dios. Tenemos que crecer hasta llegar a la estatura de la plenitud, hasta llegar a ser un varón perfecto, hasta llegar a parecernos a Cristo. Ahora bien, hermanos, si esa es nuestra meta, yo quisiera que usted pensara
dónde nos encontramos en relación a la meta que Dios ha establecido para nosotros como iglesia. Ahí está la meta, ser perfectos. Y yo le pregunto a usted, ¿quién de nosotros puede decir que ya alcanzó la perfección? Ahí está la meta, ser como Cristo. Y yo le pregunto a ustedes, ¿quién de nosotros podemos decir que ya hemos alcanzado la estatura de Cristo? Ahí está la meta, hermanos, ser unos en fe. Hermanos, ¿quién de ustedes o de mí conoce perfectamente la doctrina cristiana y se sujeta completamente y plenamente a esa doctrina? Esa es la meta que dice que nosotros debemos de alcanzar, el conocimiento pleno del Hijo de Dios. Y vuelvo a preguntarles, ¿quién de ustedes ya conoce plenamente a Dios? ¿Quién puede decir que ha descubierto completamente todas las cualidades de Dios y que ha disfrutado plenamente el compañerismo con Dios de tal forma que no hay experiencia que le falte en su relación con Dios? Y hermanos, pues las preguntas solamente son retóricas, porque yo tendría que contestar y usted tendría que contestar que nadie, hermano, absolutamente ninguno de nosotros podríamos decir contundentemente o así de manera clara que nosotros hemos alcanzado esta clase de crecimiento. Pero hermanos, si no lo hemos alcanzado, como decía el apóstol Pablo, no pretendo aún haberlo alcanzado, sino que prosigo al blanco. Si no lo hemos alcanzado, mi pregunta es aquí entonces, ¿qué tan comprometidos estamos por alcanzarlo? Porque el compromiso es el crecimiento. Dios nos puso en la iglesia para crecer. Pero hermanos, yo sospecho que nos pasa mucho, como decía en alguna ocasión un pedagogo cuando hablaba acerca de educación, y decía que nosotros formábamos a las personas como bonsáis, como algunos árboles que son ornamentales y son muy bonitos y muy chiquitos, pero que no sirven más que solamente para ser de adorno, de ornato y nada más. Y hermanos, yo sospecho que en la iglesia en algunos casos nos ha pasado así. Nuestro desarrollo, hermanos, ha sido pobre. Nuestro desarrollo ha sido menor. Nuestro desarrollo no ha sido considerable, y a lo mejor en la iglesia todavía podemos encontrar algunos hermanos bonsái que son muy lindos, que son muy tiernos, que arreglan o sirven de ornato, pero hermanos, que no cumplen la meta que Dios ha establecido para su crecimiento. Y entonces nos quedamos con lo elemental, nos quedamos con lo básico. ¿Qué hago? Lo básico, me dijeron cuando acepté a Cristo que tenía que ir a la iglesia. Pues voy a la iglesia, ya vine a la iglesia, ya cumplí con venir a la iglesia. Me dijeron que tenía que ser comprometido en mi parte financiera porque eso sostenía la iglesia. Yo ofrendo, yo diezmo la parte que me corresponde para que la iglesia pueda operar y pueda funcionar, y para que también el ministerio del pastor se pueda sostener. Y hacemos entonces cosas mínimas, cosas que no implican el seguir esforzándonos para nuestro crecimiento. Incluso yo le dije la semana pasada que la única forma en la cual podemos crecer es sirviendo. Entonces, qué bueno que ofrenda, qué bueno que diezma. No lo deje de hacer ni porque le estoy predicando esto, por favor, porque si no, no vamos a tener ni para pagar la renta. Pero hermano, no es suficiente. Ese no es el grado de crecimiento al cual nosotros debemos de aspirar. Incluso no nos debiéramos de sentir orgullosos porque siendo un grupo pequeño pagamos a lo mejor una renta tan alta o pagamos un salario. No nos debiéramos de sentir orgullosos por eso, porque la meta, como les dije, no es tener un edificio bien ubicado en Avenida Universidad, cerca de la avenida principal de Saltillo. No, esa no es la meta.
La meta no es que los demás puedan encontrarnos en un lugar visible, céntrico. Esa no es la meta. La meta es llegar a ser como Cristo, imagínese usted. La meta es llegar a ser como Cristo. Y yo me pregunto, ¿qué tendríamos que hacer para parecernos a Cristo? O otra cosa le preguntaría, ¿qué tendríamos que dejar de hacer para parecernos a Cristo? Porque la meta es el crecimiento. Mire, Isaías 5, 20 al 25 dice: ay de aquel que a lo malo le dice bueno, y a lo bueno malo, que hacen de las luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebidas, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Fíjese lo que está diciendo aquí el profeta Isaías. Hay personas que no son uno en doctrina o que no son uno en fe. Y les hablaba a un pueblo religioso, un pueblo de personas que conocían a Jehová o que conocían a Yahvé. Y les decía: bueno, ustedes conocen a Jehová, conocen a Yahvé, pero no son uno en fe. Es decir, hay cosas que su fe dice que son malas y ustedes les dicen buenas. Hay cosas que su fe dice que son buenas y ustedes les dicen malas. Hay cosas que ustedes valoran y en su propia sabiduría dicen: esto me parece y esto no me parece, esto sí me gusta, esto no me gusta, esto sí lo puedo aplicar, esto no lo quiero aplicar, esto sí lo quiero vivir, esto no lo quiero vivir. Hermanos, eso evidencia que no hemos llegado a ser uno en la fe. Uno en la fe implica que aquello que nosotros hemos creído es vivido por todos nosotros. Y vuelvo a preguntar, ¿usted considera que todo lo que usted sabe en relación a la fe es algo que usted vive? ¿O hay aspectos que todavía tiene que desarrollar y tiene que hacer crecer en usted? Porque el apóstol Pablo dice: hasta que nuestro crecimiento se tiene que dar hasta que seamos uno en la fe, uno en el conocimiento del Hijo de Dios. Hermanos, cuando el cuerpo de Cristo funciona correctamente y los santos están debidamente equipados, la madurez cristiana aumenta y hay una mayor intimidad en la experiencia con Dios. Hermano, si usted no crece, no va a poder tampoco crecer en el conocimiento de Dios. Hay algunas cosas, hermanos, que a lo mejor de las exhortaciones que yo le hago, de las advertencias que yo le hago, no le cobran sentido a usted, ni les preocupan, no están ni siquiera consideradas por algunos de ustedes. ¿Y saben por qué? Porque tiene que ver con el crecimiento. Esa falta de crecimiento hace que entonces nosotros no tengamos conocimiento de Dios y de lo que Dios demanda y de lo que Dios quiere de nosotros. Y entonces se nos ocurre que a lo mejor lo que el predicador está haciendo es dar a conocer alguna idea que él quiere que se dé o alguna idea que quiere que se lleve a cabo en el contexto de este grupo. Y no vemos que Dios se está dando a conocer y se está revelando aquí a través de la predicación y a través del mensaje que se está dando. No profundizamos en el conocimiento de Dios porque no hemos crecido. No hemos crecido y por lo tanto no hemos llegado a adquirir las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Miren lo que dice segunda de Pedro capítulo 1 versículos 5 al 8. El apóstol Pedro también explicó que una vez que nosotros veníamos a Cristo, había algo que nosotros teníamos que hacer. Y vea lo que dice segunda de Pedro 1 del 5 al 8. Vosotros también,
poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese muy bien cómo Pedro está diciendo o está señalando que hay cosas que nosotros tenemos que añadir a nuestra vida. Esto apunta hacia el desarrollo y al crecimiento. Usted ya creyó en Cristo, pues ¿verdad? Ya creyó en Cristo. Pero a la fe tiene que agregar virtud. A la virtud tiene que agregar conocimiento. Al conocimiento tiene que agregar dominio propio. Al dominio propio tiene que agregar paciencia. A la paciencia tiene que agregar piedad. A la piedad tiene que agregarle afecto fraternal. Y al afecto fraternal le tiene que agregar amor. Si de pronto nos desubicamos y decimos, bueno, ¿en qué sentido me llaman al crecimiento? Bueno, aquí hay algo concreto en lo cual usted se puede enfocar y puede crecer. Usted ya tiene todo el conocimiento. Mire, el día de ayer estábamos haciendo un ejercicio con los muchachos de 99 preguntas para ver qué tanto conocían acerca de la Biblia. 2 de ellos tuvieron 85 aciertos de 99, el que le siguió 74 y luego de ahí 70 y lo demás no estuvo nada decoroso. Son adolescentes, han aprendido algo de la Biblia, sí, y siguen aprendiendo algo de la Biblia, pero no tienen todo el conocimiento. ¿Y hasta dónde tenemos que seguir creciendo? Hasta que conozcamos. Hasta que conozcamos. Cuando yo era chiquito, yo le decía a mi papá que yo ya no quería ir a la iglesia porque yo ya me sabía toda la Biblia. Eso le decía porque a veces no quería ir. Le decía, no, ¿yo a qué voy si yo ya me sé toda la Biblia? Y yo pensaba que toda la Biblia era saber la historia de David. Yo sabía o pensaba que saber toda la Biblia era saber la historia del pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Yo pensaba que saber toda la Biblia era hablar acerca de algunos otros personajes como Pablo, Pedro, Juan, el mismo Jesús, Juan el Bautista, y decía, yo ya lo sé todo. Y hermano, no he podido llegar a conocer todo lo que dice la Biblia. Ayer le decía a Samantha, de las 99 me equivoqué en una. Y dijo, ay, qué presumido. Le dije, no soy presumido. Le digo, me equivoqué. Y me dedico a predicar, me dedico a enseñar, me dedico a compartir, dedico casi 10 a 15 horas a la semana estudiando la Biblia. Y me equivoqué en una. ¿Hasta dónde tiene que llegar nuestro crecimiento, nuestro desarrollo? Y ahí estoy hablando solamente de desarrollo intelectual, hermanos. No estoy hablando de la experiencia que debemos de tener con Cristo, que es de lo que se está refiriendo el apóstol Pedro aquí. Pero es solamente un ejemplo que les quiero poner para darse cuenta que el crecimiento todavía se tiene que dar en nosotros. Todavía se tiene que dar en nosotros. Crecimiento en nuestra forma de pensar, hermanos. ¿Cuántos de nosotros seguimos pensando como piensa el mundo? De hecho, creo que cuando hay poco conocimiento de la palabra de Dios y de la Biblia, la forma en la que pensamos no es como la Biblia dice o como Dios dice, es como la mayoría de la gente piensa. ¿Y qué decía el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El detalle es que a veces nosotros no hemos ido o no hemos crecido en la forma en la que nosotros pensamos. Y cuando escuchamos al que te hiera en una mejilla, ponle la otra, dices, pues sí, nomás tengo 2 y no soy manco y me tengo que defender.
Y cuando escuchamos que dice, al que te pide prestado, no se lo niegues. Y dices, ay caray, pues ¿cómo? ¿Cómo? Al que te pida llevar una milla, el peso llévaselo 2. Y dices, ¿pero cómo? Todo eso necesita una explicación. Hay que estudiar mejor la Biblia porque eso suena como que no checa contra el contexto en el cual nosotros nos desarrollamos y vivimos. Si yo hago eso, ¿cómo me va a ir? ¿Cómo me van a tratar? ¿Cuáles son las consecuencias que voy a enfrentar? Pero es que el detalle es que nuestro pensamiento sigue siendo el pensamiento de este mundo y no sigue siendo el pensamiento de Cristo, o no es el pensamiento de Cristo. Por eso tenemos que seguir creciendo, porque tenemos que llegar a ser como Cristo, pensar como Cristo, vivir como Cristo, transpirar como Cristo. Todo lo tenemos que hacer como Cristo. Cristo tiene que estar formado plenamente en nosotros, hermanos. El apóstol Pablo entendía que no había alcanzado ese crecimiento total cuando en Filipenses 3, versículos 2 y 14 decía, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Está de acuerdo conmigo en que no hemos alcanzado la madurez cristiana? ¿O no está de acuerdo conmigo en eso? Bueno, entonces, hermanos, usted todavía tiene que hacer muchos ajustes. Yo tengo que hacer todavía muchos ajustes en mi vida. La madurez cristiana, hermanos, requiere un reordenamiento radical de nuestras prioridades. Escuche lo que le estoy diciendo. La madurez cristiana requiere un reordenamiento radical de nuestras prioridades. Una persona no madura es una persona que no tiene por prioridad a Cristo y su obra. Así de simple. Y por eso yo le insisto, vaya a la célula. Y por eso yo le insisto, venga a la iglesia con regularidad. ¿Por qué? Porque una persona madura es una persona que ha logrado reordenar radicalmente sus prioridades de tal manera que lo primero es el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas sabe que vendrán por añadidura. Hermanos, no podemos decir que somos maduros cuando cosas elementales y básicas de la fe no las podemos cumplir ni las podemos hacer. Y lo más triste, hermanos, es que esa falta de crecimiento afecta a todo el cuerpo. Esta iglesia se ve mermada, se ve afectada, no desarrolla y no crece por la inmadurez de algunos que no quieren hacer ni siquiera lo elemental y lo básico. No va a poder haber crecimiento, hermanos, si no hay de nuestra parte compromiso. No va a haber crecimiento. La clave de la madurez, hermanos, es la coherencia y la perseverancia en hacer aquellas cosas que sabemos que nos acercan a Dios. Sería bueno que lo escribiera y hasta que lo anotara. La clave de la madurez es la coherencia y la perseverancia en hacer aquellas cosas que sabemos que nos acercan a Dios. ¿Cómo vamos nosotros a crecer si no agarramos la Biblia más que el domingo? ¿Cómo vamos nosotros a crecer si nosotros no estudiamos la Biblia? La leemos y la leemos para podernos dormir en la noche. Porque hay algunos que en lugar de pastillas agarran la Biblia. Y a veces son más efectivas la Biblia que las pastillas, se quedan pero bien dormidos. ¿Cómo vamos nosotros a crecer, hermanos, cuando no hacemos las cosas que nos acercan a Dios? Y hay algunos que corrían bien,
Pero como decía el apóstol Pablo a Gálatas, ¿quién nos fascinó? Hacer una cosa distinta o diferente. Porque yo sé de algunos de ustedes que eran perseverantes, que eran coherentes y que venían con regularidad y hacían las cosas que les acercaban a Dios. Pero desde hace un tiempo algunos se han apartado de hacer esas cosas. Y por eso el crecimiento no se da, hermanos. Discúlpeme, pero tengo que ser bastante claro. ¿Vio el domingo pasado cuántos estábamos aquí? ¿Vio de lo que prediqué o se acuerda de lo que prediqué? Y mire cuántos estamos. Y no quiero juzgar, a lo mejor hay alguna situación emergente que ocurrió, hay alguna circunstancia que hace que los hermanos no puedan estar con nosotros. Yo no puedo generalizar. Pero lo que sí puedo decir es que a veces nuestras prioridades no están donde tienen que estar. Y nos es muy fácil mover las cosas. ¿Por qué? Porque aquello que nos acerca a Dios no es nuestra prioridad, hermanos. Y escúcheme bien, no estoy pretendiendo levantar un legalismo fariseico, en el cual nomás estoy viendo si vino o no vino, le paso lista y digo este es bueno o es malo porque vino o no vino. No, no quiero hacer eso, no pretendo hacer eso, pero sí pretendo decirle que hay cosas elementales y básicas que nosotros tenemos que hacer para que nosotros podamos crecer. Y si no las hacemos, hermanos, difícilmente vamos nosotros a crecer. Me tardé mucho aquí, pero lo otro lo voy a decir más rápido. El crecimiento, hermanos, se da a través de la operación de los dones espirituales. Versículo 11 y 12 dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Mire, el perfeccionamiento de los santos se da mediante la capacitación. La labor del pastor maestro, del evangelista, del profeta es capacitar. Hermanos, usted no va a ser enteramente perfecto, preparado para toda buena obra si no se está capacitando permanente y constantemente. Le va a faltar algo. En algún aspecto no va a desarrollarse y no va a crecer si es inconstante en la capacitación que recibe de aquellos oficios o de aquellos regalos que Dios ha dado a la iglesia para perfeccionar a la iglesia. Y Dios le dio a sus pastores para perfeccionarlo. Para eso le dio a sus pastores, para perfeccionarlo, para prepararlo, para capacitarlo, para que usted a su vez también pueda ayudar a la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso, hermano, no viene, no es capacitado. No es capacitado, no puede edificar a nadie. Hay cosas básicas, hay cosas elementales, hay cosas que no podemos pasar por alto, hermanos. Y es increíble, a veces como el apóstol Pablo diría: híjole, muchos de ustedes ya debieran de ser maestros y todavía les tenemos que dar leche. Yo quisiera preguntarle a usted, ¿cuántos años tiene en el Evangelio? ¿Cuántos sermones ha escuchado en su vida? ¿Cuántas enseñanzas ha recibido? Y yo le pregunto, ¿su desarrollo y su crecimiento es proporcional a lo que ha recibido usted? Hermanos, yo pasé 4 años preparándome en el seminario. Yo le aseguro que si alguno por lo menos tiene 10 años en la iglesia, ya tiene los mismos recursos que yo adquirí en 4 años de manera intensiva. Bueno, por lo menos en esta iglesia, porque yo no me reservo nada. Porque yo sí quiero capacitarle para que usted esté apto para hacer el ministerio.
Si por lo menos tiene 10 años en esta iglesia, usted está preparado y está capacitado. A veces me dan ganas, de veras, de buen plan, hermanos. Yo no estoy enojado, yo lo amo tanto, usted no sabe cuánto lo amo. Pero a veces me dan ganas de imprimir todos los sermones, todos los devocionales, todos los estudios bíblicos y ponerlos aquí en una mesa, para que se dé cuenta todo lo que usted ha recibido, de manera más concreta. Nada más que no me alcanza para imprimir todo eso. Sí, para empezar haría un mal al medio ambiente. Segundo, no tendría ningún propósito, no tendría ningún sentido. Pero hermanos, es muy evidente que tenemos nosotros la capacidad, porque ya hemos sido nosotros enseñados. Lo que nos falta es ejercer aquello para lo cual hemos sido capacitados. Eso nos falta, hermanos. Nos urge empezar a usar aquello que Dios nos dio y para lo cual nosotros fuimos capacitados. Es más, hermanos, incluso usted ha recibido enseñanza de otros muchos pastores, porque la iglesia tiene 10 años y antes pertenecía usted a otra iglesia y usted recibió enseñanza también, ahí también recibió capacitación. Entonces, ¿cómo me puede decir que no puede? O que no puede hacer algo, o que no puede lograr algo, si Dios dio a los pastores y a los maestros para capacitar a los santos para que edifiquen a la iglesia? Y hay que edificarla, hermanos. Un edificio no puede crecer sin que se inicie la obra, hermanos. Un edificio no se puede levantar solamente viendo y repasando los planos una y otra y otra y otra y otra vez. ¿Sí? Y a veces eso hacemos con la Biblia, repasamos el plano y lo volvemos a repasar y lo volvemos a repasar y lo volvemos a repasar y volvemos a decir, mira, es que a mí, yo debo de hacer esto. Es que a mí me toca hacer tal cual cosa. Sí, pero ya revisó mucho el plano y no se ha puesto a construir. Todavía la edificación no se ha dado, porque estamos solamente revisando. Pero necesitamos poner manos a la obra, necesitamos trabajar, necesitamos esforzarnos, tenemos que luchar. Pues de esta manera, hermanos, habrá verdaderamente crecimiento en la iglesia. Es la única manera, hermanos, trabajando. Tengo que ser muy claro, hermano. ¿Quién se desvela preparándose para poder venir a presentarse aquí en la iglesia a dar un servicio? ¿Quién se prepara tanto para venir a hacer lo que le toca hacer? Y tiene que ver con la calidad también de lo que damos, de lo que ofrecemos. ¿Sabe? Dios nos dio lo más valioso y nosotros entregamos cualquier cosa. Cualquier cosa. Hermanos, tenemos que empezar a operar nuestros dones espirituales para que la edificación se pueda dar en la iglesia. La tercera cosa que le decía, fui rápido con la segunda para que no piense que me voy a tardar mucho. La tercera es que el crecimiento se evidencia a través de algunos rasgos, hermanos. ¿Cómo se evidencia el verdadero crecimiento en la iglesia? Mire lo que dice aquí: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Saben? Uno de los rasgos que evidencia el crecimiento de una persona es su estabilidad. Una persona que ha madurado es estable. Y esto se puede trasladar incluso a la experiencia de vida, no solamente a la experiencia cristiana. ¿Quién es una persona madura? Pues es una persona estable.
Una persona inmadura tiene arranques, de repente se nos aloca y toma unas decisiones medias extrañas, medias raras, y luego recompone, pero luego vuelve a tomar otras decisiones que dices tú, ay caray, pues ¿de qué se trata esto? Bueno, en la vida cristiana pasa igual. Hay personas que no logran tener estabilidad porque no tienen crecimiento. Y entonces son llevados por toda viento de doctrina. Yo creo que usted conoce a algunos hermanos que son muy novedosos. Abre una iglesia y ahí van todos para la iglesia que acaba de abrir, porque no, es que allá se siente la presencia de Dios, el Shekinah de Dios, la gloria de Dios está en aquel lugar. Oigan, pues como si Dios no cumpliera sus promesas, que donde 2 o 3 estén congregados en su nombre, Él está en medio de ellos. Ahora resulta que Dios tiene preferencia por la nueva congregación que llegó a Saltillo. Pero la inmadurez se manifiesta a través de este tipo de situaciones. Vamos de aquí para allá, para allá, para allá, buscando la nueva ola, buscando la novedad, en lugar de tener estabilidad. En lugar de no tragarnos las cosas que las otras personas proponen y que son solamente falsedades. No lo digo referente a la nueva iglesia que acaba de iniciar, no vaya a pensar que le estoy echando a la nueva iglesia, no. Pero sí quiero subrayar, la estabilidad es muestra de madurez. Cuando somos inconstantes, cuando a veces sí, a veces no, cuando hoy me siento bien, pero pasado mañana no, y 3 días sí cumplo y 7 no, y luego vuelvo, esa es una muestra clara de inmadurez. El maduro es estable. Por eso, hermano, pues aquí ve a algunas personas que llueve, truene o relampagueen, aquí los va a ver siempre. Aquí los va a ver siempre. Llueve, truene o relampaguee, aquí los va a ver siempre. Incluso algunos comparten memes de cómo le hacen para llegar a la iglesia, así los veo. También soy activo en Facebook, hermanos. La dificultad para llegar, pero llegan. Como sea, pero llegan. ¿Por qué? Porque son maduros. Porque saben que eso les va a ayudar para su desarrollo y para su crecimiento, porque tienen en claro cuál es su meta. Por eso tenemos que madurar. Ese es un rasgo, la estabilidad, hermanos, es un rasgo de madurez. Hermanos, podemos valorar erróneamente el movimiento con el crecimiento y no, las cosas no son así, hermanos. Hermanos, como seres humanos hay también factores, hay también elementos que tienen que ver con psicología, que tienen que ver con sociología y que explican por qué los fenómenos de algunos grupos, hermanos. Es más, en mercadotecnia, la gente va a donde todos muestran que les da gusto ir. Entonces, mercadológicamente, ¿qué hacen las iglesias? Algunas tienen estrategias de mercado y lo que hacen es tomar una fotografía cuando el único hermano que levanta la mano en la iglesia está levantando la mano y está muy inspirado recibiendo a Dios. Y te presentan esa imagen y entonces todos dicen, ay, allá todos levantan las manos. No, es el mismo hermano que levanta las manos en todas las iglesias donde va, porque él adora a Dios en espíritu y en verdad, porque él se siente conectado con Dios a donde quiera que él va. No más que la foto se toma a esa persona y entonces esto es maravilloso y extraordinario. Le ponen luces bonitas, ¿sí? Agregan un ambiente, una atmósfera y entonces dices, ahí está Dios, ahí está Dios. Lo extraño es que no presentan videos, hermanos, porque si los presentaran te darías cuenta de que pasa exactamente lo mismo que pasa en tu iglesia. Exactamente lo mismo.
no pasan una predicación, porque a veces la fortaleza de esas iglesias no es la palabra, pero nos vamos, somos inmaduros, somos inestables. El rasgo de una persona madura y crecida es la estabilidad. Hermanos, qué penoso es, dice un comentarista llamado Nicol, qué penoso es para un ministro de Cristo ver a los que por el momento debían ser maestros, aptos para la carne fuerte de la iglesia y las tareas más duras de su servicio, permaneciendo todavía infantiles en su condición, necesitando ser amamantados y complacidos, estrechos en sus puntos de vista de la verdad, mezquinos y personales en sus objetivos, faltos de todo sentimiento generoso y pensamiento exaltado. Algunos hombres, como el mismo apóstol Pablo, avanzan desde el principio a una fe que es asentada a una gran inteligencia y a una consagración plena en Dios. Y de veras sí, hermanos. Les soy muy franco, hermanos. A veces digo, bueno, ¿y ahora qué les enseño? ¿Ahora qué les digo? ¿Ahora qué les comparto? ¿Ahora quién traigo? Porque a lo mejor de mí no lo reciben, pero lo pueden recibir de alguien más. Pero no crecemos. Seguimos inestables. Seguimos inmaduros. Es increíble esa inestabilidad. 20, 30, 40, 50 años de edad, pero ¿cuántos de estatura espiritual? ¿Cuántos? Estabilícese, hermano, porque eso será evidencia de su madurez. Sea constante en las cosas que hace, porque eso será evidencia de su madurez, de su desarrollo, de su crecimiento. Y lo último que quiero decirle, el cuarto punto, es que el crecimiento sigue un proceso. ¿Cuál es el proceso que sigue el crecimiento, hermanos? Mire lo que dice ahora el apóstol Pablo, sino que siguiendo la verdad en amor, escúchelo otra vez, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Cuál es el proceso para crecer? Hablar la verdad con amor. Hermanos, si yo me pusiera aquí en lugar de predicar la palabra, darles algún buen mensaje sobre motivación, sobre emprendimiento, sobre liderazgo, sobre lo que usted quiera que cree que necesita, hermanos, yo no estaría hablando la verdad. Juan 17:17 dice, mi palabra es verdad. Y lo que necesitamos para crecer, hermanos, no es la novedad del nuevo gurú que salió y que ahora está hablando acerca de liderazgo o que ahora está hablando acerca de no sé qué cosas. Lo que necesitamos para crecer es la leche espiritual no adulterada, la cual nos puede hacer aptos para la salvación. Así lo dice el apóstol Pedro. Lo que usted necesita para crecer, hermanos, no es canciones bonitas, no las más nuevas. Lo que usted necesita para crecer no es las luces, no. Lo que usted necesita para crecer no es la emoción, el emocionalismo. Lo que usted necesita para crecer es ser confrontado con la verdad. Porque lo otro te va a hacer sentir bien, sí, pero no vas a crecer, te vas a sentir bien. Pero si partimos del hecho de que nosotros no hemos alcanzado la estatura, ¿qué necesitamos si no es ser confrontados con la verdad? Por eso Santiago decía que la palabra de Dios es como un espejo en el cual nosotros vemos nuestra condición.
Tú tienes que verte frente a la palabra para darte cuenta, ay caray, yo pensaba que andaba bien peinadito, pero mira el gallo que traigo acá. Ay caray, yo pensaba que estaba delgadito, pero ya ni das el ancho para caber en el espejo. Ay, yo pensaba, pues sí, tú pensabas, pero si no eres confrontado con la verdad, no vas a crecer, te vas a quedar en la misma condición. Se tiene que hablar con verdad. Por eso Jesús también enseñó acerca de la importancia de hablar con verdad. Mire, en Mateo capítulo 18, versículos 15 al 17 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Son palabras de Cristo, hermanos. Para que no digan, ay no, ahí no se muestra el amor. Imagínense, Dios es amor, Jesús es amor, y Jesús diciendo esto, confronta a la persona con la verdad. Si tú sabes que alguien está haciendo algo mal, se lo tienes que decir. Si alguien hizo algo malo en contra de ti, se lo tienes que decir. Porque eso es lo único que va a posibilitar el crecimiento, hermanos. Si nos la pasamos nomás sobándonos el lomo y diciendo que somos maravillosos, que somos estupendos, que no hay nadie como nosotros, que no tenemos ninguna falla, que no tenemos ningún error, pues hermanos, ¿quién va a crecer? Nos vamos a quedar enanos, pigmeos. No vamos a crecer si no somos confrontados con la verdad. Mire, Santiago capítulo número 5, versículos 19 al 20, dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Hermanos, aunque lo vean a usted, diga, ahí viene este otra vez. Ahí viene otra vez con lo mismo. Pues sí, porque le amamos y porque queremos que salga del error. Porque le amamos y queremos que salga del extravío. Porque le amamos y no queremos que se pierda. Porque le amamos y queremos ganar un alma. Es que nosotros tenemos que hablar con verdad, hermanos. La verdad, decía un maestro mío, la verdad sin amor es ironía, pero el amor sin verdad es pura pachanga. Y la verdad es que en muchos casos y en muchos lugares, como no se habla la verdad, lo único que hay es pura pachanga. ¿Y a quién no le gusta estar en un ambiente festivo? ¿A quién no le gusta estar en un lugar en el cual pues solamente hay palmaditas? ¿A quién no le gusta estar en un lugar en el cual solamente hay felicitaciones? ¿A quién no le gusta estar en un lugar en el cual solamente le dicen que son campeones, que son excelentes, que van muy bien? ¿A quién no le gusta estar allí? Pues a todos. Pero ahí no hay crecimiento, hermanos. Y no se trata de ser un cínico, no se trata de ser un descarado, no se trata de ser un grosero, no se trata de ser un descortés. Puedes decir las cosas y las puedes decir con amor. Pero ¿por qué no las decimos? ¿Por qué no las decimos, hermanos? La primera razón por las cuales no hablamos con verdad, hermanos, es por el miedo a las personas. Tememos la reacción de las personas. Decimos, no, esto no se lo puedo decir porque si se lo digo, entonces va a ocurrir tal cual cosa o va a pasar tal cual cosa. Tengo que medir las consecuencias de lo que voy a decir. Entonces mejor así le dejo.
y negamos que hay un problema o negamos que hay una situación equivocada. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 10. Dice: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Hermanos, no vamos a agradar siempre a las personas. No vamos a agradar siempre a las personas. Si por temperamento a veces o por carácter no les agradamos, hermanos, pues imagínese usted diciéndoles la verdad. Pues menos les vamos a hacer agradables. Pero tenemos que hablar verdad. A veces no decimos la verdad, hermanos, porque nos da miedo también al rechazo. No solamente el enojo del otro, sino a veces el rechazo. Decimos: híjole, pues voy a decirle y pues ya me van a hacer a un lado, no van a querer entonces ya juntarse conmigo, no me van a considerar. Y a veces tememos el tener que hablar con verdad. Pero mire lo que dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 21 al 24. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Hermano, si tiene que padecer, padezca, pero hable la verdad. Hable la verdad. Otra razón, hermanos, de no hablar la verdad es porque tememos no saber qué decir. Decimos: híjole, y si las palabras que digo no son las correctas y no son las adecuadas, y si ya veo que la persona está ya casi en el precipicio, yo le doy el tiro de gracia y termino por arrojarlo al precipicio. Y a veces es eso, que tememos que podamos lastimar a la persona de tal manera que la persona termine alejándose. Pero mire lo que dice Romanos 15:14: porque estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de toda bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. No se sienta incompetente. Dios le ha dado sabiduría, Dios le ha dado a usted bondad, y va a saber cómo tratar el asunto con la persona con la que tiene que tratar el asunto. No va a operar enojado, no va a ir a hablar con ella iracundo, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Pero si usted va en el Espíritu, va con una buena motivación, con una buena intención, Dios le va a dar las palabras que tiene usted que decir. Mira, hermanos, termino nada más con eso. Se hizo una encuesta dentro del pueblo cristiano evangélico en Estados Unidos y en Canadá. Y fíjese lo que dijeron los cristianos. El 67% dijeron no creer que existía la verdad absoluta. El 67% de los cristianos dijeron que no creían que existiera la verdad absoluta. Pues por eso estamos como estamos, hermano. Como dijo Niurka, pues cada quien tiene su verdad. Y por eso no nos podemos amonestar. Porque yo respeto, ¿verdad? Es tu verdad, es mi verdad. No, hermanos, ¿cómo que tu verdad y mi verdad? Hay una sola verdad. La verdad se traduce o se entiende como la correspondencia que hay entre lo que digo y entre lo que sucede y entre los hechos. Esa es la verdad. ¿Y es fácil conocer la verdad? Sí, pues ajústate a lo que corresponde a la realidad. Pero ahora no, es tu verdad y es la mía.
y los dos estamos bien. No. Ahora, ni siquiera se trata de tu verdad y la de Él, se trata de la verdad absoluta, que es la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice algo, hermano, cuádrese y no ande diciendo nada. Si la palabra de Dios dice que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre, congréguese y nada más. Si la iglesia o la palabra de Dios dice que la comunión, que la lectura de la Biblia, que la oración es necesaria para el crecimiento, haga eso y cállese la boca. Ajústese a la verdad si quiere crecer. Si no, hermanos, pues va a ser pura pachanga. Pero no vamos a llegar ni a la estatura de la plenitud de Cristo, ni vamos a llegar al conocimiento pleno de Cristo. No vamos a lograr de ninguna manera ninguno de esos objetivos. No nos vamos a ajustar entonces a la fe y no vamos a vivir la fe de manera sincera y de manera correcta. Tuvo duro, ¿verdad? ¡Auch!, dijo el otro. Hermanos, tenemos que hablar verdad. Y sinceramente quiero decirles, como pastor, como responsable de capacitarles para hacer ministerio, hermanos, debo decirles que necesitamos esforzarnos más. Y requiere entonces esto diligencia, hermanos, responsabilidad, compromiso, esfuerzo, trabajo, dedicación. Necesitamos constancia, estabilidad, que ese es un rasgo de crecimiento. Y como le dije, no deje de saber, su falta de crecimiento nos afecta a todos. Su inmadurez nos pega a todos. Su falta de constancia nos convierte en la imagen de ese fortachón con piernas de pollo, o con esa persona enferma que tiene una pierna muy ancha y una muy delgada. Qué fea imagen, ¿no? Que así nos vieran como iglesia. Pero hermanos, siendo sinceros, eso representa lo que a veces nosotros manifestamos y mostramos como iglesia. Y eso tiene que cambiar, porque si no, sería de mi parte negligencia si no buscáramos cambiar. ¿Cómo lo vamos a hacer? El proceso para el crecimiento es la verdad. Le voy a seguir diciendo algunas cuantas verdades. Y se las voy a decir con mucho amor, porque lo amo, porque lo estimo, porque lo quiero. Y el que dude de eso, quédese conmigo para platicar y le voy a explicar qué tanto le amo y qué tanto le quiero. Le voy a seguir hablando con verdad para que usted pueda crecer. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.